tenemos con nosotros a Robert Redwood, el director de Syngenta España y Portugal, y a Pilar Jiménez, directora de Asuntos Corporativos y Reglamentarios. Con ellos vamos a hablar de los avances en sostenibilidad del sector hortofrutícola, a todos los niveles, productivo, social, medioambiental, y del papel que juegan multinacionales como Syngenta para contribuir a esa sostenibilidad, sin dejar de lado el objetivo de alimentar al mundo. Buenas tardes, Robert y Pilar. ¿Cree que el sector hortofrutícola es consciente de ello? ¿Creéis que es consciente de ello? Voy yo, absolutamente. Creo que está una cosa que está más que nunca demandado por los clientes, los consumidores, que está actualmente como empujando este cambio y que si uno ve la tendencia desde los últimos como 15, 20 años, va completamente en esa dirección, sí. ¿Quieres decir algo? Sí, vamos, yo puedo añadir que me parece que además el sector hortofrutícola siempre ha sido muy pionero en adaptarse a las necesidades y a los requisitos del mercado y me parece que ha visto hace tiempo ese movimiento y esa necesidad de ser más sostenible y ha ido dando pasos. O sea, que no es algo que le venga ahora de nuevo, sino que realmente tiene ya un avanzado y ha ido buscando y son innumerables las iniciativas que demuestran que es sensible a esa necesidad de ser cada vez más sostenible. Estaba diciendo que estábamos hablando de si verdaderamente el sector está concienciado, es decir, o es una exigencia de sus compradores, es decir, si ellos lo hacen porque creen en ello. Yo creo que sí, hay un elemento aquí que está realmente como único a la agricultura, que es, entre otros factores, el patrimonio local, el patrimonio de la finca, el entorno ambiental donde viven ellos, donde viven generaciones de sus familias antes y para el futuro. Entonces, sí, creo que es una cosa en su DNA, esa conexión con la tierra, es una conexión muy emocional además con la tierra y está en todos sus intereses a protegerlo para el máximo tiempo posible. Ahora, vienen otras cosas encima que el mundo al mismo tiempo va en esta dirección, está tirando en esta dirección. Entonces, están absolutamente preparados y si uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, en Almería en los últimos 15 años, ha pasado una revolución y es el sector más innovador, más como preparado para cumplir con las exigencias más altas de Europa y las exportaciones, el testimonio, están las cifras de exportación además. España sigue exportación más y más al resto del continente y no es una cuestión del trade-off entre el ambiente y el negocio. Se puede hacer más y se puede hacer ambas cosas, perdón. Y está demostrado más que nunca. Y quizás un ejemplo de esto es el COVID del año pasado, que el agricultor en general respondió magníficamente al desafío de un cambio total al consumo. ¿Y quién faltó? Honestamente, comida el año pasado? Nadie. Entonces, su habilidad a adaptar está ahí. Y está mostrando el camino para muchos más sectores, además. ¿Se están alineando las empresas, entre ellas vosotros, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Vamos, Robert, si quieres comentar tú primero, ¿no? Pero vamos, yo creo que los objetivos de reducir el hambre, de producir alimentos, creo que está realmente en el foco y es la visión de todo el sector hortofrutícola, cuando además cada vez más se pone en valor la contribución de las frutas y hortalizas en la alimentación, el valor que tiene desde el punto de vista de dietas saludables. O sea, me parece que la contribución o el enfoque hacia los objetivos de desarrollo sostenible desde todos los aspectos está más que asumido en todo lo que son las estrategias de compañía, tanto de la producción
como de los que suministramos o apoyamos y contribuimos a esa producción hortofrutícola. De hecho, hay ejemplos, insisto, en todas las áreas que se ve la vocación por hacer una producción cada vez más sostenible desde los tres áreas, ¿no? La productividad, o sea, la parte económica, la parte social, para que realmente sea un beneficio para todos, y luego la parte medioambiental. O sea que yo creo que todas las directrices, todas las estrategias hoy en día tienen un enfoque claramente para cumplir con estos objetivos de sostenibilidad globales, ¿no? La salud humana, salud ambiental y salud animal es el triángulo que le dará respuesta al futuro y habrá que reforzarlo cada vez más. El sector es responsable y debe trabajar principalmente en los dos primeros. ¿Cómo desarrollan la sostenibilidad para que sus productos sean más saludables y no perjudiquen al medio ambiente? Ok, mira, un producto nuestro, un producto fitosanitario químico típico, necesita un periodo de desarrollo de más de 10 años. Cuesta más de unos 250, 300 millones de dólares para desarrollar un nuevo producto, y tiene que pasar con una serie de regulaciones más allá de cualquier medicamento. Entonces, cualquier medicina que uno toma actualmente pasa menos como examen regulatorio que cualquier producto nuestro. Entonces, y si no pasa, no pasa. Y los reguladores de España o Europa no son gente que va a firmar cualquier papel. Y créeme en eso. El proceso está muy exigente y los estándares son muy altos. Y si uno está pensando también en lo que viene en el Pacto Verde, el famoso Green Deal, Farm to Fork, y todo eso, va a seguir siendo uno de los entornos más regulados del mundo, y la comida es tremendamente importante. Pero otra cosa también que hay aquí, no es solamente como la parte de como tratamiento, de control de enfermedades o plagas. También estamos invirtiendo y lanzando muchas como variedades de semillas cada año, de semillas resistentes a enfermedades y plagas. Y eso indica que el agricultor puede como producir un cultivo utilizando menos insumos, menos productos para controlar plagas, porque ya vienen como con ese paquete de resistencia dentro de la semilla misma. Entonces creo que, volviendo a tu pregunta sobre la salud, yo creo que Syngenta absolutamente está preparada, y el sector en general está muy consciente de eso. Si uno como hace daño al río o al suelo, bueno, hay solamente un río y un campo. Entonces hay que también para cuidar eso para como la próxima campaña y la próxima generación de la familia. Entonces están absolutamente comprometidos a esto. Cuando hablas de las resistencias, es un tema muy importante para el sector, claro está, porque es la única forma que hace que, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene de materias activas y de las exigencias que hay en el mercado también de residuos, verdaderamente se va hacia una agricultura más ecológica, no que sea ecológica, pero que llegará un momento en que se aproxime mucho al ecológico. Bueno, voy a dejar a Pilar a contestar la parte técnica de esto, pero creo que sí y no. Ajá. La parte como ecológica va para un cierto como segmento de consumidores y también supermercados que quieren como vender este como producto eco. Y que eso habilita que los agricultores pueden hacer esto de forma fácil. Pero todo que es como el programa como integral de producción son completamente como respetuosos al medio ambiente, y también tiene que existir, porque les digo una cosa, que
paraíso solamente existe en el jardín de Edén. El resto del mundo fuera de esto está lleno de plagas, enfermedades y mala hierba. Y eso no deja de crecer y afectar y impactar a cualquier agricultor que intenta producir un cultivo. Pilar, no sé. Sí, no. A ver, yo lo primero que quería decir es que la evolución hacia más sostenibilidad ha habido en el sector, en todo lo que es la protección de los cultivos desde años. O sea, los productos que existían hace 20 años, a medida que se han ido subiendo las exigencias, han sido sustituidos por otros. Y ahora, cada vez más, como bien decías, al subir las exigencias, cada vez hay menos posibles sustancias químicas disponibles y están surgiendo y estamos cada vez más desarrollando productos de base biológica que tienen un perfil ambiental y de seguridad mayor para atender a esa necesidad. Yo lo que creo es que ni van a desaparecer, ni va a ser ecológico, o sea, yo creo que realmente la solución es la combinación óptima de todos los instrumentos que tiene a disposición el agricultor para combatir las plagas y enfermedades que, nos guste o no, van a seguir existiendo. Entonces, la combinación de soluciones alternativas, pues la prevención, las semillas, la resistencia genética, el uso de productos pues, que a lo mejor fortalecen las plantas, las bioestimulantes, o sea, todo lo que es la gestión de la sanidad del cultivo se va a hacer mucho más, digamos, profesional o sofisticada, digamos, y esa combinación es lo que va a dar lugar a una mayor sostenibilidad. Yo, desde luego, ojalá, sigan existiendo las medicinas, no porque yo quiera tomar medicinas todos los días, pero que el día que las necesite, quiero que estén ahí. Entonces, lo mismo digo de los productos fitosanitarios clásicos. Tienen que estar ahí y hay que saberlas usar, cuando hay que saberlas usar, y ni abusar de ellas ni renunciar a ellas porque nos hacen falta. Entonces, para mí, la visión de la sostenibilidad en lo que es la protección de cultivos es una combinación óptima de todas estas herramientas manejadas convenientemente y con el total conocimiento de la mejor solución en cada momento, ¿no? Yo lo veo así, la sostenibilidad en el futuro. Muy bien. Está claro que, y sobre todo nos lo ha demostrado la pandemia, que nuestra salud depende de la salud del planeta. ¿Cree que el objetivo de ser sostenible debe ser una obligación y debería estar legislado? ¿Tiene que haber un cambio de negocio, de modelo de negocio? ¿Cómo lo ves? Bueno, si tiene o no, que sí va a ser. Lo que viene por el Pacto Verde y todo esto va a significar un cambio en legislación, un cambio en, bueno, están poniendo objetivos muy claros en qué quieren ver, y están diciendo que, bueno, la forma de producir comida, estoy hablando en su totalidad, no solamente la parte de producción fresca. Pero eso tiene que cambiar y también hay que cambiar como los hábitos de consumo. Entonces esto es una avalancha que va a venir, eso no hay duda. El agricultor tiene, y a España ha demostrado, yo tengo 10 años aquí, pero también trabajé en Italia antes, y la capacidad de innovación que tiene el agricultor es enorme y la capacidad de adaptación es también enorme. Entonces yo creo que no hay un grande problema con esto. Es parte del como operación del mundo normal que va a seguir operando y innovando. Y que quizás haya una confusión en este como todo ese pacto verde, que es como volver atrás 100 años en métodos de producción. Esto yo creo que está una premisa falsa esta. Hay que innovar más, hay que tener más innovación y nosotros tenemos que disponer, o empresas como nuestra, tenemos que disponer innovación cada vez más.
Y Pilar, no sé si vale la pena mencionar nuestro Good Growth Plan en este contexto, Sí, ¿no? sí, nosotros, o sea, cuando se habla siempre si es legislar o es imponer o es mentalizar, o sea, si es el palo o la zanahoria, realmente yo creo que siempre es una combinación de ambas. Y nosotros desde hace años decidimos hablar públicamente de nuestros compromisos con la sostenibilidad y en el fondo era una forma de ir mentalizando internamente, pero también comunicando a nuestros socios, a nuestros clientes, la visión de una agricultura más sostenible. Y de ahí era un poco el origen de lo que llamamos el Good Growth Plan, que es un plan de compromisos públicos donde como compañía nos propusimos alcanzar en determinada fecha una mejora en lo que es la biodiversidad, la protección de suelos, la inversión en productividad sostenible. Entonces, la parte social de seguridad y de los usuarios y los consumidores. Entonces, este Good Growth Plan realmente recoge esa visión de hay que también mentalizar, hay que también avanzar en el conocimiento y hay que, o sea, hay que, lo que dicen los ingleses, walk the talk, predicar con el ejemplo. O sea, realmente ahora vemos muchas declaraciones de que hay que ser sostenible. Syngenta, pues desde hace tiempo venimos mostrando pues eso, que realmente la sostenibilidad, el enfoque de la sostenibilidad es algo que va a ir hacia adelante y el Good Growth Plan tiene que ir es como demostración y compilación de toda nuestra apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Ahí, por eso, acelerar la innovación, invirtiendo en innovación tanto en productos como en soluciones digitales. Eso será, podemos hablar mucho, pero realmente será otro de los elementos que haga que la agricultura sea más sostenible, agricultura de precisión, pero también todo lo que es la reducción de la huella, de los impactos, no solo del sector fitosanitario, sino también de la propia agricultura en términos de suelo, de CO2, de protección de las aguas y, por supuesto, el área de la seguridad, que para nosotros es vital. Y un elemento muy, muy fundamental que también hace este tema de la mentalización o de la concienciación de hacia dónde tenemos que movernos es el hecho que el Good Growth Plan, desde el principio se dijo que hay que trabajar juntos. O sea, no es una iniciativa que nos podamos poner una medalla como empresa porque queremos sacar una bandera. No, es realmente un trabajo muy del día a día, muy conjuntamente con las personas y las instituciones y los clientes y los distribuidores para hacer juntos ese movimiento, esa transformación hacia una agricultura cada vez más sostenible. Está claro que por lo que estáis diciendo, la innovación y la colaboración tienen que ser cruciales para llegar a esa sostenibilidad, ¿no? Totalmente. Somos unos estamos firmemente convencidos de que la innovación es clave, el producir más con menos impacto, con menos uso de recursos naturales, con menos residuos, realmente es fundamental. Y ahí la innovación ha demostrado que a base de sacar productos cada vez más eficientes, cada vez con menos impacto, pues permite ese incremento de productividad, ese sacar el máximo rendimiento a 1 litro de agua, a 1 metro cuadrado de suelo, a 1 litro de fertilizante o de producto fitosanitario. Realmente la optimización creemos que es una de las piezas claves en la sostenibilidad del futuro. Uno de los objetivos para ser más sostenible es alcanzar cero residuos. Es un reto que dejaría atrás la economía lineal. ¿Están trabajando en ello? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los proyectos que tenéis en ese sentido? Bueno, creo que sí, la respuesta a tu pregunta. Parte del segundo elemento, aparte de la innovación en este Growth Plan que habló Pilar, es cómo minimizar el impacto de la agricultura en el medio ambiente y también el impacto de nuestras operaciones y como reducción de producción de carbono y todo esto. Y realmente minimizar el impacto de las operaciones es una cosa que absolutamente estamos comprometidos y como dice Pilar, con más producción por hectárea es una forma de hacer esto. Y también productos de menos impacto. No voy a decir cero residuos porque como cero residuos puede como significar
muchas cosas para mucha gente, pero minimizar el impacto absolutamente es nuestro objetivo. Y esto con nuevos tipos de productos que deja menos residuos en los cultivos, productos tipo biológicos, son innovaciones que tenemos que ver. Las semillas resistentes también es otra forma para lograr el objetivo de proteger el cultivo sin aplicar cosas y también trabajar en esto. Pero también tenemos que ayudar al agricultor para que se pueda tener operaciones que son más sanas en ese sentido, que necesitan más o menos agua, que obviamente tiene un impacto en el acuífero por debajo de la finca, por ejemplo. Entonces, esto como de cero impacto, mínimo impacto es lo que estamos. A mí me gustaría ahora hacer un impasse aquí en el cuestionario y hablar de vuestro proyecto. ¿En qué se basa el proyecto de sostenibilidad de Syngenta? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Bueno, son 3+1, básicamente. Primero es innovar. La empresa Syngenta va a invertir $2.000 millones a más para invertir en soluciones con menos impacto ambiental en los próximos 5 años. Segundo es reducir el impacto de las operaciones agrícolas y también nuestras operaciones. Y tenemos un objetivo de, por ejemplo, reducir nuestro como carbon footprint, no tengo idea cómo decir eso en castellano, pero la pisada, la pisada de carbono. Huella de carbono. Huella de carbono, en 50% entre ahora y 2030. El tercer elemento es realmente la seguridad, y eso es muy importante en comunidades rurales, la seguridad de todos los que están trabajando en la agricultura. Obviamente es un programa mundial, entonces eso quizás tiene más significancia en los otros lugares, pero la seguridad de todos los que trabajan en las comunidades rurales, pero también seguridad de nuestras operaciones mismas. Y digo 3+1 porque el cuarto elemento es buscar socios para que podamos lograr hacer estas tres cosas. Y es un programa que hemos lanzado actualmente, no el año pasado, hemos lanzado esto en 8 años atrás, en 2013, fuimos la primera empresa en publicar retos públicos para estar medido formalmente por como asesores independientes para medirnos y medir el progreso. Y hemos cumplido con todos los objetivos de ese Growth Plan 1, para decir, y el año pasado hemos lanzado como la segunda versión de este programa con estos como objetivos de 3+1, como digo. Pero en sí, nuestro objetivo como Syngenta es ayudar a agricultores a producir más y reducir el impacto del cambio climático, que es quizás el desafío mayor que va a venir en el futuro. María, vamos, a mí me gustaría destacar un proyecto, si no, vamos, luego decís, pero porque estamos especialmente orgullosos de dónde lo hemos llevado, y es el tema de la operación polinizador. O sea, realmente el tema de los polinizadores, de los insectos polinizadores que son claves para la producción agrícola, nosotros desde hace más de 10 años empezamos un proyecto específico con universidades, con el CSIC, con expertos en polinizadores y en flora, para diseñar lo que eran las bandas multiflorales en aquel momento, era el cómo volver a traer biodiversidad a los campos de cultivo. O
sea, los campos de cultivo, su función es producir, pero enriquecerlos en biodiversidad. Fue lo que llamamos en aquel momento Operación Polinizador, y empezamos a trabajar con las instituciones y con los expertos para que ellos definieran la mejor forma de traer esa biodiversidad a cultivos, a los campos de cultivos. Tras más de 10 años colaborando con ellos, existen y tenemos ya un conocimiento sobre las especies silvestres, la combinación, la forma de llevarlos al campo, que nos permite decir que somos un poco referencia en cuanto al establecimiento de estos márgenes multiflorales, que ahora mismo, pues en el futuro, a lo mejor las próximas legislación o lo que va a fomentar la próxima PAC va a tomar las ideas, o sea, va realmente a promocionar ese tipo de actividad. Entonces, sí que es un ejemplo que para nosotros es muy emblemático y de los que nos sentimos muy orgullosos, es trabajar en la práctica en lo que es la sostenibilidad, en este caso lo que es el fomento de la biodiversidad y enriquecer los campos de cultivo, y no solo en beneficio de la naturaleza en sí o de la riqueza de los campos, sino también de los propios cultivos. Y aquí tenemos trabajos en marcha para realmente determinar cómo se enriquece todo lo que es el ecosistema del cultivo en cuanto a mayor productividad, mayor calidad. O sea, realmente es un ejemplo de un trabajo concreto en temas de sostenibilidad, que ahora mismo está en manos ha llegado a muchos agricultores, nuestra distribución, muchas asociaciones de agricultores conocen. Muy interesante. Este es uno de los proyectos que te podría citar en concreto de nuestro Good Works Plan que te ha descrito Robert. Otras áreas donde estamos viendo realmente la reducción de residuos o hacia avanzar sobre la sostenibilidad, realmente es donde se producen los residuos en la producción agrícola, ¿no? Y muchos de ellos también, por ejemplo, es el tema del destrío en la producción. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos productos para la poscosecha o para alargar la vida útil de los frutas y hortalizas, y que con ello pues haya menos destrío en lo que es la comercialización, también es una contribución a evitar esos residuos, esa falta esa pérdida de productividad y de la inversión en recursos naturales que se ha generado al principio de la cadena. O sea, hay muchos elementos y realmente lo que estamos haciendo es mirar desde todos los ángulos de la sostenibilidad agrícola dónde podemos contribuir, y ahí es donde, como dice Robert, estamos trabajando con colaboradores expertos en materia, y uno de los, como comentaba yo antes, el área del desarrollo digital en agricultura y la agricultura de precisión. Eso va a ser un campo enorme a desarrollar para optimizar el uso de los recursos, como decíamos, el desarrollar herramientas que permitan al agricultor optimizar el cuándo usar, cuándo tratar, cómo predecir comportamientos, cómo optimizar el uso de fertilizantes, de agua, de productos fitosanitarios. Eso va a hacer cerrar mucho más el ciclo, ¿no? de hacerlo más sostenible todo lo que es la agricultura. Y en eso estamos trabajando, en herramientas digitales que ayuden a la toma de decisiones y que ayuden a la gestión integrada de las explotaciones agrícolas. Como ha dicho Robert, y como también está poniendo como ejemplo Pilar, está claro que no se puede ir solo, ¿no?, en este camino que tenemos que andar de la sostenibilidad. Verdaderamente se verán uniones, de trabajo con otras empresas de fitosanitarios, con otras empresas de semillas. Eso será una realidad para llegar a un objetivo de sostenibilidad total en el sector hortofrutícola, en la agricultura, vamos. ¿Cómo lo veis eso? O sea, nosotros el trabajo, creo que hay un tipo de socio, de asociación que es colaborar transversalmente, ¿no? De alguna manera. Hombre, entre empresas del sector, realmente yo veo que en las asociaciones, empresarial, en AEPLA, existe una visión muy compartida de lo que tiene que ser el futuro de la protección fitosanitaria. O sea, realmente
No creo que hoy en día haya empresas de nuestro sector que no hayan visto el enfoque y hacia dónde nos tenemos que mover como aportación a la agricultura sostenible, ¿no? Más allá, luego es las asociaciones y donde necesitamos trabajar juntos es realmente, por un lado, con la investigación, con los científicos, con generar el conocimiento necesario para llevar a cabo esas prácticas cada vez más sostenibles, y por otro lado con los agricultores, porque en el fondo son ellos los que realmente hacen que la sostenibilidad sea una realidad. Y eso también el agricultor es cada vez, como decíamos antes, más sensible, más sostenible, está más formado y realmente es la pieza clave, porque está, como decía antes Robert, está en su mano el que su agricultura y su casa, su propiedad sea cada vez más sostenible. Hemos de ser conscientes de que el actual modelo económico lineal basado en las pautas de extraer, fabricar, consumir, desechar implica un uso ilimitado de recursos limitados. En una senda que, de mantenerse en el tiempo, conduce inexorablemente al colapso, esto hace que cada vez sea más importante una economía circular. ¿Están trabajando en este sentido? ¿Cómo llevan a cabo? ¿O cómo vosotros ayudáis a que los demás quizás lo lleven a cabo? Bueno, lo que bien dices está correcto y sin gente estamos plenamente de acuerdo con con los objetivos del Pacto Verde. Estamos de acuerdo para intentar crear esto. Quizás algunas de las medidas están un poco cuestionables porque no están mirando el impacto de las decisiones que están pensando tomar, pero aparte de esto, creo que lo que Pilar ha explicado de nuestro Good Growth Plan es actualmente nuestra respuesta a esta pregunta, porque tenemos que ver esto, estamos mirando nuestras operaciones propias en ver cómo hacer como esta reducción de consumo y reducción de impacto mismo. Y Pilar habló de los proyectos, también tenemos un proyecto que es quizás no en la parte como de producción fresca, pero se puede aplicar. Ahí es en el manejo de suelos. Tenemos un proyecto que se llama el Soil Farming Project, y esto es para intentar secuestrar el carbono, dejar el carbono en el suelo. Y cada vez más que el agricultor puede hacer esto, considerando que la agricultura contribuye como más del 20% a todo lo que es como producción de CO2, más que se puede como mantener el carbono en el suelo, mejor va. Entonces, estamos intentando esto, pero también depende de innovación en digital, para tener, por ejemplo, menos y mejor uso del agua. Y hay muchísimo potencial para innovar aquí. Un dato que quiero compartir antes de dar palabra a Pilar, que es, si uno ve el nivel de mermas que hay en la parte como de producción fresca, no sé cuál es el nivel hoy exacto, pero sé que es más del 25% de toda la producción fresca no llega al consumidor, o si llega al consumidor, va a la basura y no va a consumirlo. Si podemos trabajar para reducir esto, va a ser también un gran servicio al planeta, porque tenemos que, y no olvidemos esto, que quizás no es el caso en España, porque la población es plana y no hay como crecimiento, sino reducción. Pero en el mundo la población sigue creciendo y vamos por 9.000 millones de personas en menos de 20 años. Entonces eso es un desafío que el mundo tiene que enfrentar, de cómo alimentar más con lo mismo o con menos. Pilar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que
el mensaje de que tenemos que movernos desde un sistema lineal, extrayendo en exceso recursos y desechando en exceso residuos, yo creo que ha calado desde luego en nuestra compañía en todos los aspectos. O sea, me parece que hoy en día no hay un departamento, una función que no tenga en mente el cómo sacarle el máximo provecho a los recursos y cómo intentar reducir residuos, ¿no? Desde la gestión del papel hasta los envases, ¿no? O sea, podemos utilizar envases sin comprometer la seguridad, pero que tengan más fácilmente el reciclado o la reutilización, ¿no? Entonces, me parece que es una especie de mentalización en todo lo que es una compañía y estar intentando ver permanentemente donde se puede, sin comprometer, como digo, el tema de seguridad, que para nosotros es fundamental en todas sus áreas, el ir hacia una mejor utilización de los recursos y evitar residuos. Esto llevado a nuestros clientes, a los agricultores, a lo que nosotros proporcionamos, realmente, como decía antes, yo creo que cada vez que sacamos un producto, una solución que permite producir más con el mismo litro de agua y al final lo que estamos es evitando extraer más agua, evitando utilizar más terreno. O sea, realmente creo que nuestra contribución mediante la innovación a sacar el máximo provecho y reducir al máximo las pérdidas, como comentaba Robert, es realmente la mayor contribución que podemos hacer a la agricultura en términos de cerrar el circuito. Luego tenemos, como decía también, proyectos concretos donde estamos fomentando buenas prácticas que hacen que esa economía sea más circular, en el sentido de utilizar mejor los restos de cosecha para mejorar los suelos, etcétera, y así hacer realmente una mejor utilización y que los residuos dejen de ser residuos y pasen a ser subproductos o tengan una utilidad más allá de lo que siempre se ha considerado como destrío. Eso es un poco lo interno y más nuestra contribución hacia afuera. Muchos hablan de que hay que hacer, como hemos dicho antes, una transición ecológica e inclusiva sobre la base de un modelo que respete los límites del planeta. ¿Cómo cree que el sector hortofrutícola puede responder a esto? ¿Podrá ser una realidad? Bueno, realidad ya es. Y creo que es una combinación que es legislación, pero también demanda desde el consumidor. Si uno ve hábitos de compras, preferencias de compras, hay mucha presión desde los últimos como 3 años, después como de ver todo el plástico que hay en el mar. Pues hay una como contratendencia total en eso. Es muy raro ahora ver gente en la calle con una botella plástico de agua en vez de una botella reutilizable porque actualmente la gente ha dado cuenta del daño que podría estar causando, y esto también, ¿no? Esa combinación de legislación y también una conciencia de la gente. Al coste de repetirnos, creo que es algo que estamos respondiendo también en el sector y desde nuestra empresa. Y el Pacto Verde va en esta dirección. Como digo, no lo sé si todas las medidas pensadas son suficientemente pensadas, pero la dirección está la correcta y que los agricultores van a seguir innovando en esto. Y por favor, no olvidemos que son entre la gente más innovadores del mundo, porque es un negocio que ha existido desde miles de años y sigue cambiando. Y cambia cada año. Pilar, no sé si...
Sí, yo querría añadir una cosa, y es que cuando hablamos de la capacidad de adaptación que tiene el sector hortofrutícola, y hablamos de que si viene por una legislación impuesta o por una demanda del consumidor, parece como que el propio sector no está concienciado, ¿sabes? Y a mí eso, sinceramente, me da un poco de rabia, porque yo estoy convencido que el sector está concienciado y que la concienciación ambiental no es hoy en día monopolio de solo aquellos que quieren hacer un tipo de agricultura, como comentaba antes Robert, muy específica. Me parece que hoy en día la producción agrícola, la productiva, la que nos da de comer a la mayoría, hoy en día está muy concienciada y se ven iniciativas cada vez, o sea, hoy en día buscas por sostenibilidad y cómo se está moviendo el mercado hortofrutícola o para buscar soluciones pues a los restos de poda, a los restos de plásticos, o sea, la cantidad de iniciativas que hay hoy en día en busca de esa sostenibilidad, me parece que sería injusto decir que es solo como una demanda del mercado, porque si no, no tienen salida sus productos. Yo creo que la diferenciación en yo soy más sostenible que hoy en día hay una sostenibilidad que está ya en la cabeza de todos y que es vamos, que nadie cuestiona, que es que hay que ser sostenibles porque el clima, los problemas del clima son de todos, porque los problemas de recursos son de todos y ya no es una exigencia a la que tenemos que cumplir a pesar de que nosotros lo podríamos hacer de otra forma. Yo creo que hay que ser justos y pensar que el productor hortofrutícola, como decía Robert, por su propio convencimiento, está claramente enfocado a hacer una agricultura cada vez más sostenible. Lo que pasa es que, como decíamos también, requiere investigación, requiere innovación, requiere avanzar en el conocimiento de muchas áreas, que bueno, pues y ahí es donde las compañías como la nuestra juegan un papel fundamental, ¿no? Cómo ir avanzando en ayudar a que cada vez esa sostenibilidad en beneficio de todos sea una realidad. Quizás, enlazando con la siguiente pregunta, el sector debía de comunicar y ser líder en este tema, de tener un liderazgo en el tema de sostenibilidad. ¿Le falta eso? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que él siempre ha liderado, siempre ha ido por delante. Es verdad que a lo mejor al principio se enfocó solo en residuos, en los cultivos, cuando eso es una parte, porque o sea, cuando hablamos ahora de reducir residuos, no es solo los residuos de plaguicidas que puede haber en un tomate, no, realmente estamos hablando de residuos en su amplio espectro. Entonces, a mí me parece que tal vez la comunicación de cómo se hacen las cosas, de cómo se optimizan los recursos, de cómo es verdad que se podría comunicar más, y no solo en el sector hortofrutícola, sino en todo lo que es la agricultura, para dar a conocer al consumidor cómo ese sector, cómo el sector realmente está comprometido con la sostenibilidad. Y creo que además esa comunicación es necesaria cada vez más porque cuando no comunica uno, otros comunican por ellos y no siempre esa comunicación refleja realmente la realidad de la producción agrícola y la mentalización de los productores. No sé, Robert, si Yo para mí veo que no es una cosa de un año, creo que es un viaje continuo. Y creo que tampoco es una cosa de elegir entre, digamos, productividad y cuidado al medio ambiente. Y creo que los agricultores demuestran cada vez más que están capaces de hacer las dos cosas. Y actualmente como proteger el patrimonio de la tierra, que es de todos, para las generaciones del futuro. Y creo que están en ello y están más comprometidos que nunca este trabajo y se intenta con ellos. Para terminar, me gustaría que me contarais un poco qué es lo que falta, qué camino es el que hay que recorrer para llegar a tener un mundo más sostenible.
para que todos tengan conciencia de ello, desde el productor hasta el consumidor? ¿Qué cosas quedan por hacer? Para mí es una, no sé si es una cosa en sí, pero es un poco de cambio de mentalidad está necesaria aquí. Creo que hay mucha gente que está muy dispuesta a buscar como escuchar historias o respuestas fáciles a este tipo de preguntas. Si hago esto, está solucionado. Y creo que hay muchos matices en esto. Es como, hay un entorno ecológico, tiene como, no sé, miles de factores. Y siempre tenemos que ver el impacto de las decisiones que tomamos para que podamos realmente tener un debate científico, un debate basado en datos y hechos, y realmente ver qué es la mejor cosa para hacer de verdad, en vez de buscar panaceas o como soluciones que hacen un tick the box político, pero exactamente no responde al problema. Pilar. Sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez lo que falta es un debate y un planteamiento o sea, basado en la ciencia y basado en la búsqueda de las mejores soluciones y no en ideologías o en percepciones o en comunicación fácil, ¿no? Realmente la agricultura es mucho más compleja de los que muchos tienden a pensar, ¿no? O sea, hoy en día producir no es trivial, no está en manos de profesionales con muchísimo conocimiento y eso a veces parece que se desprecia cuando se dan soluciones simplistas, que parece que bueno, es que si no lo hacen así es porque no quieren. Realmente poner la ciencia sobre la mesa y tener esos debates sobre las mejores soluciones más sostenibles en un contexto además amplio, no solo en lo que es la producción, sino en el contexto de explotación, en contexto de producción agrícola, en contexto de consumo. Me parece que es todo lo que es realmente la vía para avanzar hacia mayor sostenibilidad y que digo que eso está ya en marcha. O sea, no es que sea una solución que vayamos a tener que empezar de cero. Realmente hay mucho trabajo hecho, pero primero, para mí me parece clave la colaboración entre todos, la ciencia, las empresas, los agricultores, las autoridades. Eso creo que esa visión conjunta es fundamental y sobre todo que el debate sea un debate honesto basado en ciencia. Pues si queréis añadir algo más. Bueno, yo me gustaría expresar todo mi respeto a todos que siguen trabajando en este sector, produciendo alimentos sanos, seguros, sostenibles, para que podamos seguir comiendo, exportando, orando y viviendo en estos tiempos muy desafiantes y chapeau a todos que están como haciendo el esfuerzo para mantener todo esto en marcha. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante charlar con vosotros.